Eso es la primera decisión más importante, mi eternidad, ¿para dónde me voy? Que cuando Dios me llame a su presencia, teniendo 40, 60, 80, 120 años, que es lo máximo, en el momento que Dios me llame a su presencia, ¿para dónde me voy a ir? Hay muchas teorías, pero recuerden a dónde vamos a buscar la verdad, a la Biblia, ¿cierto? Entonces en la Biblia dice que cuando recibimos a Jesús somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos una eternidad con Él, somos coherederos con Cristo. Entonces mi eternidad va a estar con Dios en el reino de los cielos cuando lo he recibido. Entonces esa es la primera decisión más importante, recibir a Jesús en mi corazón. La segunda, la que dice Mauro, ¿con quién voy a compartir el resto de mi vida? Porque la palabra dice que cuando nos casamos con alguien nos volvemos uno solo. Ya deja de ser usted, sino que se une con otra persona y se convierten en uno solo. Y esto tiene gran peso sobre la vida de alguien. Influye en todas las áreas de su vida. Es bien delicado para los que están solteros, a escoger bien. Y los que ya están casados, pues a doblar rodilla para que esa pareja ame a Dios, conozca del Señor, porque cuando su pareja ama a Dios, teme a Dios, le va a amar a usted, le va a respetar, le va a valorar, porque cuando tenemos temor de Dios, entonces no queremos dañar a otros, y menos a quien amamos. Entonces, qué bendición saber de que tenemos aún la oportunidad de que quizás no conocimos a Dios antes de encontrar a esa pareja, pero que hoy le podemos decir a Dios, Señor, toma el control de mi esposo, de mi esposa, de la pareja que tengo, obra en su corazón, transforma su vida, porque ojo, recuerden que nadie cambia a nadie. El único que tiene la capacidad de convencer a una persona es el Espíritu de Dios. Dios es el único que tiene autoridad para transformar vidas. Por eso, usted hace equipo con el Espíritu de Dios y cuenta con Él y le pide a Él todo aquello que usted necesita. Porque haciendo equipo con Dios, sabe que usted y Él son mayoría. A todo puedo hacerle frente, pues Cristo, ¿qué dice la palabra? Pues Cristo me da el poder para hacerlo. Y la tercera decisión más importante, ¿cuál creen que es? La tercera decisión es en qué le voy a servir a Dios, cómo le voy a servir a Dios, a qué me ha llamado el Señor. ¿Y por qué la tercera más importante? Primero porque le va a dar propósito de vida aquí en la tierra, porque le va a traer prosperidad, plenitud, y ahora se los voy a sustentar con la palabra de Dios, la magnitud de lo que es servirle al Rey de Reyes. Y también porque le va a generar tesoros en el reino de los cielos. Hay una parte en la Biblia que me gusta mucho que dice, no acumulen tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón puede entrar a robar, donde la polilla entra a corroer. Mejor acumulen tesoros en el reino de los cielos, donde el ladrón no podrá entrar a robar ni nada podrá dañar, parafraseando. Entonces, cuando acumulamos tesoros en el cielo es cuando hacemos, uno, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que dice la palabra en las diferentes áreas de nuestra vida. Y dos, cuando le servimos. Usted allí está acumulando tesoros en el reino de los cielos. Y si Dios habla de acumular tesoros en su reino, si Dios habla de galardones, de premios, es porque nos conviene, es porque esta vida no termina con 120 años. Esta vida tiene una eternidad que nos espera. En el momento que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya entramos en la eternidad. Todos somos seres eternos, todos, con o sin Cristo somos seres eternos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? Si en el reino o si en el otro lado. Entonces, ¿cómo es en el reino? ¿Qué les acabé de decir ahora? Recibiendo a quien en el corazón, haciendo obras de caridad, siendo muy buenos, siendo perfectos, no. Eso es a lo que tenemos que tender a esforzarnos. Pero lo único que nos garantiza la eternidad con Cristo es tenerlo a Él en el corazón, no más. Porque cuando usted la recibe de todo corazón, cuando lo hace con sinceridad, pues usted va a querer hacer las cosas bien, usted se va a esforzar por verse mejor delante de Él, no en lo público, no delante de la gente. Porque es muy fácil fingir, colocarnos máscaras, caretas delante de los demás, querer mostrarnos de que todo está bien. En las redes sociales no publicamos la realidad. En las redes sociales lo normal del mundo es que coloquemos la mejor cara, pero detrás de cámaras podemos estar viviendo algo totalmente diferente. Entonces, lo importante es que en lo secreto querramos agradarle a Él, que cuando nadie más nos esté viendo, realmente estemos haciendo las cosas conforme a lo que Él espera de nosotros. Porque dice la Biblia que lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensará en público.
Por eso todos esos esfuerzos que usted ha hecho, todas sus luchas, toda esa siembra, el hacer las cosas bien, el esforzarse, van a tener una recompensa. Y sepa que viene recompensa delante de Dios. Sepa que toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la palabra, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Así que espere de parte de Dios, porque lo mejor viene para usted. Y si hasta el momento ha fallado, ha cometido errores, quizás no ha hecho las cosas conforme a lo que Dios espera de usted, no se preocupe. Dios es el Dios de misericordia. Dice la palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y si usted hoy está escuchando esa palabra, es porque Dios le está diciendo, tengo oportunidades para usted. Quiero lo mejor. Esfuércese. Tome decisiones el día de hoy, que yo le acompañaré y yo le recompensaré. Entonces, ahora entendiendo esos dos llamados, esas dos llamadas perdidas a las que usted, a la primera yo creo que ya la atendió, y al finalizar hacemos esa oración de fe, de darle la entrada a Jesús en el corazón. Y la segunda llamada, que es la llamada al servicio, vamos a ver de qué se trata. Y para esto, la primera cita bíblica está en Éxodo 23:25. Éxodo 23:25. Esto lo he visto en mi propia vida y en la vida de muchos otros, pero también lo he vivido, lo puedo dar como testimonio. Dice así: mas serviréis al Señor vuestro Dios. ¿A quién? Al Señor vuestro Dios. Si usted le sirve a Él y usted está trabajando en una empresa, en cualquier empresa, y usted le sirve a esos jefes como si le estuviera sirviendo a Dios, le está sirviendo a Él. Si usted está estudiando y obra con sus profesores, con sus autoridades, cualquier tipo de autoridad, usted le está sirviendo a Dios. Cada vez que usted obra para los demás como si fuera para Dios mismo, es como si le estuviera sirviendo directamente a Él. Pero también hay otro tipo de servicio que lo vamos a ver más adelante. Pero tengan en cuenta esto que le acabo de decir. Todo lo que usted haga como si lo estuviera haciendo para Dios, no importa que sea en otro ámbito, en su trabajo, en el estudio, en lo profesional, en lo que sea, usted le está sirviendo a Dios. Y mire lo que pasa cuando le servimos a Dios. Éxodo 23:25. Mas si serviréis al Señor vuestro Dios, Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. ¿Qué tal? Ojo a estas tres claves. A ver, muchas personas, todos, en el mismo Padre Nuestro dice, piden por provisión, ¿cierto? Por sus alimentos, por el área financiera, piden para que el Señor disponga todas las cosas para su hogar, piden para sanidad de toda enfermedad o de lo que sea que les esté ocurriendo en sus cuerpos o a sus familiares. Y aquí hay una respuesta. Mira lo que dice: más serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Qué está hablando? Provisión, sustento. Y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Las quitaré. O sea que si hubiese alguna enfermedad que hará Dios, las quitará. Y tengamos en cuenta que dice más serviréis al Señor vuestro Dios, al Señor. Cuando nosotros de verdad reconocemos a Jesús, a Dios como nuestro Señor, y algunos se preguntarán, Lizeth, ¿por qué habla de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y a todos los llama como Dios? Pues porque la palabra nos enseña que Padre, que es el que está en el cielo, Jesús, que vino a morir por nosotros y subió al cielo, y que el Espíritu Santo, que fue el que nos dejó Jesús como nuestro ayudador, nuestro consolador, los tres son un solo Dios. Es un misterio, ¿cierto? Que dice tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres diferentes, pero un solo Dios verdadero. Y cada uno tiene un rol. Por eso yo les hablo del Padre, de Jesús, y luego podemos ir ahondando en esta parte. Pero todas estas noticas que yo les doy hacen que cuando apenas estamos comenzando en la palabra de Dios, vamos teniendo claridad y vamos comprendiendo muchas cosas. Entonces dicen que cuando reconocemos a Jesús, al Señor como a Dios como nuestro Señor, entendemos que Él es el Señor. Y si Él es el Señor, es soberano.
Y cuando lo reconocemos como Señor de nuestra vida, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no compartimos, hay cosas que no queremos en ese momento, pero que como lo hemos reconocido como nuestro Señor, decimos amén. Decimos, Señor, gracias. Dios, tú tienes un plan, tú tienes un propósito para esto que estoy viviendo, para esto que estoy sintiendo, para esto que me está ocurriendo. No voy a quejarme, no voy a renegar, no voy a maldecir, no me voy a alejar de ti ni voy a ir contra tu nombre, porque sé que tú tienes el control, porque sé que tú estás obrando, porque entiendo de que cuando te reconocí como mi Señor, no es porque yo me crea más sabia que tú, es porque creo que tú tienes una soberanía y una sabiduría que sobrepasa mi conocimiento, mi inteligencia. Y si realmente yo creo eso, no voy a ir en contra del que está por encima de mí, que eres tú, Señor, y que me amas de verdad. Cuando hacemos esto, le estamos mostrando fe, pero también le estamos diciendo, yo creo en un mañana en el que te diré, Señor, tenía que pasar así. Y gracias porque esto me llevó a una nueva plataforma, a un nuevo nivel de fe. Amén. A una nueva bendición, a algo más grande de lo que podía comprender en aquel momento. Entonces, como dice Éxodo 23:25, para que lo tomen como palabra para ustedes y veamos por qué es importante servir a Dios y no porque lo hagamos por interés, sino que lo hacemos porque nos ayuda, nos es bien, el Señor lo ha dispuesto para nosotros, porque Dios mismo lo ha colocado en su palabra para nuestro bienestar. Y dice así, mas serviréis al Señor vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua y yo quitaré de las enfermedades de en medio de ti. Entonces, si algo está ocurriendo en su vida, si usted quizás está orando por algo de esto, de provisión, sustento, sanidad, puede ir delante de Dios y decirle, Señor, en tu palabra dice que los que te servimos, tú traes provisión y tú traes sanidad. Entonces, Dios, muéstrame cómo puedo servirte. ¿Qué dones, qué talentos has colocado en mí que yo pueda colocar en pos de tu servicio? Y el Espíritu Santo le va a hablar y le va a traer el convencimiento de qué manera puede servir. Usted puede, en la iglesia donde usted se congrega, puede decirle a su pastor, pastora, líder, le puede decir, ¿cómo puedo ayudar, apoyar aquí en la iglesia? ¿Cómo puedo servirle a Dios? Ellos también le podrán dar una luz de cómo puede servir al Señor. Pero primero, siempre vaya en oración a Dios y Él le guiará. Y esto es en todo. Ahora, miren otra promesa que me gustó muchísimo para los que ya están en una edad avanzada, pero también los que están más jóvenes, que saben que también van a llegar con el favor de Dios a esas edades. Miren lo que dice en Job 36:11. Si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Se lo repito. Si escuchan y les sirven, ¿a quién? A Dios. Acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Muchas personas le temen a la vejez. Y es normal porque solo Dios sabe cómo van a ser nuestros últimos años. Solamente Dios sabe en compañía de qué personas, bajo qué circunstancias, en qué estado de salud, en qué estados financieros. Y la palabra nos habla de que si le escuchamos, ¿cómo le escuchamos? Como lo que estamos haciendo en este momento, reuniéndonos, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia. Eso es escucharle a Él, estando en oración para oír su voz, lo que su Espíritu Santo habla al interior de nuestro corazón. Si escuchan y le sirven, si escuchan y le sirven, sus días acabarán en prosperidad y sus años en delicias. ¿Quién quiere esa promesa para su vida? Yo la quiero. Yo quiero que mis años terminen como está escrito aquí, en prosperidad y en delicias. Y delicias es en todas las áreas, en salud, en plenitud, en paz, con una familia adecuada, con las bendiciones que Él ha preparado para usted. Eso promete en su palabra si le escuchamos y le servimos.
Y ahora vamos a Malaquías 3:17. Miren de lo que dice aquí. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué otra recompensa hay cuando le servimos? Hay perdón. Dice, y les perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hay hijos que sirven a sus padres, que les ayudan o que trabajan con ellos. ¿Qué creen que hace un padre que ve que su hijo le ha servido, que le ha ayudado y en el momento que peca, que actúa mal por X o Y razón, creen que ese padre lo va a perdonar o le va a decir o se va a olvidar de todo el servicio que ha tenido con él? Lo más coherente es que le perdone, ¿cierto? En memoria de todo ese servicio que ha dado. Pues eso hace el Señor con los hijos que le sirven. Les perdona. Lisette, pero si somos hijos de Dios y si le amamos y le servimos, ¿cómo vamos a hacer algo que merezca perdón? Pues les cuento que a pesar de que le sirvamos, a pesar de que le amamos, aún así somos pecadores. Y todos, ninguno está exento de ser perfecto, ninguno delante de él es perfecto, solo en él hay perfección. Lisa, entonces seguimos pecando, no somos perfectos, Dios nos perdona, Dios nos limpia, pero de corazón nos apartamos y no volvemos a caer en lo mismo que el Señor ya nos ha perdonado, ¿sí? Nos esforzamos. Recuerden que Dios no ve las apariencias, sino que Dios ve el corazón. Amén. Dios no ve las apariencias, sino el corazón. Entonces dice Malaquías 3:16, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué dice la palabra? Hay diferencia. Llega un momento en que es clave, en que se hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. ¿Y ustedes creen que pueden haber momentos en la vida que uno llegue a decirle al Señor o que necesite ese auxilio donde diga, tiene que haber diferencia en este momento en mi vida, necesito que se note ese favor de Dios en esta situación que estoy viviendo? Pues allí entra a jugar ese papel donde Dios dice, yo sé que usted me ha servido, que además de ser hijo, también me ha servido, y hay diferencia, y obra y actúa a su favor. Entonces volveréis y discerniré la diferencia entre el bueno y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¡Qué bendición! Pero ahora vamos a ver la otra parte del servicio a Dios, porque es importante aterrizarnos en lo que puede pasar cuando le empezamos a servir a Dios. Que hay muchas bendiciones, pero que también pueden ocurrir situaciones en contra. Dice así, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí. Mire, él le estaba sirviendo a Dios y le llegaron pruebas y hubo lágrimas, o sea, situaciones que le hicieron sentir dolor, tristeza, pero aún así continuó sirviéndole a Dios. ¿Qué nos habla esto? Que en el camino de la vida, del servicio a Dios, pueden haber situaciones también adversas, pero la palabra nos dice que aún en esas situaciones debemos continuar sirviéndole, debemos de perseverar, saber que en el mundo hay aflicción, pero que Cristo venció y que Él también nos hace vencedores. Amén. Y finalmente, les quiero leer una palabra donde también nos habla de que el servicio a Dios no es solamente por todos esos beneficios que el Señor nos muestra, que Él los ha colocado, y como les decía ahora, no solo es por lo que vamos a recibir, que no está mal, porque Él mismo lo ha colocado en su palabra, sino también por gratitud. En 1 Samuel 12:24 dice, solamente temed a Jehová, o sea, todo temor es para el Señor, no permita temores en su corazón frente a otras cosas, porque la palabra dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuántas grandes cosas ha hecho por vosotros. O sea que también porque le servimos,
por gratitud, por lo que Dios ha hecho en nosotros. Cosas que aún ni siquiera alcanzamos a ver, que no nos hemos dado cuenta de peligros que Él nos ha librado, de cómo nos ha guardado, de cómo su mano y su favor ha actuado en pro de nosotros. Entonces, en gratitud a todo eso que Él ha hecho por nosotros, desde la misma cruz se entregó hasta su última gota de sangre por nosotros, murió por nosotros, se hizo hombre por nosotros, nos dio vida eterna. Entonces, al entender todas esas cosas que Dios ha hecho por amor a nosotros, también por eso le servimos. Y de allí se desencadenan todas las bendiciones que les he contado y muchas otras que, para no alargarles, porque siempre dejamos los últimos 15 minutos para preguntas, respuestas, aportes y para que oremos, llegan a su vida. Así que hoy tome la decisión, dígale al Señor: Señor, 1, te quiero recibir en mi corazón, y 2, también quiero servirte. Muéstrame qué dones, qué talentos me has entregado en los que yo pueda ejercitar mi servicio a ti. También enséñame y muéstrame en dónde me encuentro en este momento o hacia dónde voy, cómo puedo servirte. No solamente es ser pastores, no es solamente predicar la palabra, que cuando predicamos la palabra no es solo en las plataformas, es con nuestro testimonio, es con nuestra familia, es cuando contamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo eso es comunicar su mensaje. Y por eso empecé la palabra, el estudio de hoy, diciéndoles que dentro de la armadura del cristiano está el calzado de predicar el evangelio. Y hace parte de eso que nos guarda, que nos protege. Hace parte de la armadura el que prediquemos su palabra. Y ese servicio, esa predicación, recordemos que es de muchas maneras, en muchos ámbitos de la vida. Pero para eso necesitamos conocerle, estar en una relación constante con Él. Nadie puede ser señor de alguien si no hay una relación, si no hay una comunicación. Dice la palabra que cuando los discípulos conocieron a Jesús y decidieron seguirle, ellos realmente lo dejaron todo y se fueron tras de Él. Y no les digo que dejemos todo lo que tenemos o el trabajo en el que nos desempeñamos, pero sí que nos decidamos por Él, que realmente Él sea nuestra prioridad, que esté ocupando el primer lugar en nuestro corazón, y eso hace diferencia. Recordemos, hay una diferencia. Llegará un día en que se hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Bendeciré tu pan y tu agua, y sanaré toda enfermedad que haya en medio de ti. Y dice: y acabarás tus días, ¿cómo? Acabarás tus días en prosperidad y en deleites, y en delicias. Así que hay mucho por qué trabajar para Dios, para servirle.